Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En este día vamos a hacer una pequeña refutación a esta señorita que está aquí abajo. Ella se hace llamar Iracema Jiménez, es una pentecostal unida, unicitaria, y está hablando obviamente en contra de la religión, de la Trinidad, perdón. Está diciendo que obviamente pues solamente hay un solo Dios, lo cual es correcto, pero se equivoca cuando dice que no hay tres personas distintas, sino que solamente es una. Vamos a escuchar sus argumentos y después los vamos a refutar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente, por favor. Cuenta que pues dice que el Padre engendró al Hijo, ¿sí? Pero no lo engendra como nosotros lo entendemos de manera terrenal. Eso es lo que he escuchado. No voy a decir nombres. Pero eso es algo que he escuchado. Entonces, si lo engendra, ¿cómo es que son coiguales y coeternos? Porque tú no puedes engendrar a alguien o hacer que alguien sea procedente de ti, ¿sí? Y entonces ser coeterno y coigual, porque ya es procedente. Eso sería otro de los puntos que yo veo un poco incongruentes. Entonces, vamos a analizar estas preguntas. ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? No. No se encuentra de manera explícita. No la vas a encontrar en la Biblia, pero tampoco está de manera implícita. Párame tu carrito ahí, pequeñita mujer. Párame tu carrito ahí, ¿vale? Vamos primero con la primera parte, ¿sí? Jesús es engendrado. Por supuesto que Jesús es engendrado ¿en qué? En la eternidad. Porque si leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26, ya estaba Jesucristo, o bueno, el Logos, no se llamaba Jesucristo, sino se llamaba el Logos, el verbo, la palabra, y ya estaba dialogando con el Padre, ¿sí? Planeando la creación de la humanidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿sí? Si fuera el Padre solo, pues estaría loco, porque estuviera hablando él solo, como loco, se estuviera viendo un espejo, hablándose él mismo. No es correcto, ¿no? O sea, empezamos ahí por una lógica bastante ilógica de esta señorita. Segundo, ya estaba, quiere decir que en el momento de la creación del mundo, el Logos, Cristo, ya estaba con el Padre. Entonces, pues si leemos, por ejemplo, el Salmo número 2, verso 7, nos va a decir de esta manera: voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hay algo bien importante. Cuando él dice, yo te he engendrado, es tiempo pasado. Estamos hablando de un tiempo pasado. Pero se convierte en un tiempo presente perfecto cuando dice, hoy, yo te he engendrado, o sea, tiempo pasado, pero hoy también. ¿Qué quiere decir eso? Yo te he engendrado desde la eternidad, ¿sí? Yo te he engendrado desde siempre. Desde siempre has sido tú mi hijo. Es algo que no les cabe a estos personajes porque su diminuto cerebro les explota. Yo te he engendrado, tiempo pasado, hoy, ahora, actual, presente. Se convierte en un presente perfecto. ¿Cuándo fue engendrado? No sé, pero existe desde hoy. Fue engendrado el Señor desde antes, sí, por supuesto. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿En qué momento? Dios es eterno. Tan sencillo como eso. Dios es eterno y engendró a su Hijo en la eternidad. Son exactamente eternos los dos, ¿sí? Son exactamente iguales, porque la sustancia la palabra correcta no es salido de la carne o nacido de la carne, sino que es consubstancial. La misma sustancia que tiene el Padre, la misma sustancia la tiene el Hijo. Y esa misma sustancia de los dos nace el Espíritu Santo, ¿sí? Son consubstanciales, por tanto son coeternos. Algo que no le cabe a esta señorita en su cabeza. Obviamente yo entiendo que no le quepa en su cabeza, porque sería demasiado pedir, ¿no? Entonces podemos hablar también de Hebreos capítulo 1, verso 5, ¿no? En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez Dios, hablando de Dios Padre, ¿no? Hijo mío eres tú. ¿A qué ángel le dijo, tú eres mi hijo? A nadie. Y yo te he engendrado hoy, nuevamente vuelvo a decir, yo te he engendrado tiempo pasado, hoy, desde siempre. ¿Cuándo fue? Los ángeles fueron creados, no fueron engendrados. Amiguita, hay algo distinto, engendrar y crear. Los ángeles fueron creados.
en comunidades, ángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera. Jesucristo fue engendrado, salido de la sustancia del Padre. Nosotros somos creados. ¿Ok? Y después dice, la Trinidad está en la Biblia. No, dice ella. Por supuesto. Tampoco está la encarnación, ¿no? Y crees en ella. ¿No es cierto? Pero lo curioso es que dice, no está ni explícita, ni tampoco implícita. Bueno, Génesis 1:26 te dice que sí, ahí hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y Juan 1:1 lo corrobora. ¿Sí? En archinologos, kainologos, improstonteos, kaiteos, sinologos. Juan 1:1. En el principio estaba el verbo, Jesucristo. El verbo estaba con Dios, el Padre. Y el verbo, Jesucristo, también era Dios. Verso 14. Y el verbo se hizo carne. Sencillo, ¿no? Pero vamos a escuchar un poquito más lo que dice esta señorita. Y vamos a seguir refutándole toda su doctrina errada, doctrina de demonios, como dice el apóstol San Pablo, 1 Timoteo 4:1 y 2. Vamos a escuchar. Vamos a seguir escuchando. Segunda pregunta. ¿Dice la Biblia que hay 3 personas en la divinidad? Coméntenle en el chat. ¿Dice la Biblia que hay 3 personas en la divinidad? ¿No? ¿Habla la Biblia del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. Respuesta, sí. ¿Dice la Biblia que hay un único Dios? Sí, también. Vamos al plato fuerte, que es la santa y bendita e inerrante palabra de Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Un versículo donde nos está citando que hay un único y sabio Dios. Judas, capítulo 1, versículo 25. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que esto está citado en algunas cartas, ¿verdad? Nos habla de este único. También la vemos un poquito tambalear cuando empezamos a darnos cuenta. Ok. Nos citó Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, versículo 25. Pero yo quiero leer primeramente algo que se le pasó a esta señorita. Es Isaías capítulo 44, capítulo 45, verso 5. Es muy utilizado por los protestantes unicitarios, como la señorita. Y dice así de esta manera: yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Sí? Otro texto donde Yahvé Dios o Jehová, lo que llaman ellos, que ya las sociedades bíblicas pues ya reconocieron que Jehová no existe, no es un nombre correcto, ¿no? Pero estos siguen desobedeciendo incluso a sus mismos autoridades. Entonces Yahvé Dios dice: yo Yahvé Dios y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Se acabó. Y lo curioso es que la palabra no hay Dios fuera de mí está escrita con D minúscula. Por tanto, ese es un punto muy, muy, muy fuerte para el unicitarismo, ¿no? Diciendo que no hay ningún otro Dios. Y esta mujer cree que cuando se habla de Trinidad, se habla de, de 3 dioses distintos. No son 3 dioses distintos, son 3 personas distintas en una sola deidad. Porque algo que les estalla a estos amigos en su cabecita es precisamente eso. ¿Cómo es que son 3 y a la misma vez es uno?
y las cuentas, las matemáticas no salen, no cuadran, porque entonces serían 4, son 3 verdaderos, un farsante, entonces ya no entendí. Es bien sencillo y es fácil de explicarlo, solamente que su diminuto cerebro no les alcanza para más. Por ejemplo, nosotros, bueno, vamos a tomar el ejemplo del pentecostalismo unicitario, ¿no? No voy a hablar del pentecostalismo en general porque hay trinitarios y unicitarios, pero vamos a tomar el ejemplo, ¿no? La denominación pentecostal unida tiene 1000 sucursales alrededor del mundo. Un ejemplo nada más. Tiene 1000 sucursales alrededor del mundo. Es 1.000.000. Y entonces, supongamos 1.000.000 de personas y a la misma vez ese 1.000.000 de personas es uno. ¿Cómo así? Va a decir esta mujer. Pues sí, son 1.000.000 de personas que forman una denominación pentecostal unida. Así de sencillo. Y todas esas ese 1.000.000 de personas son distintas, pero a la misma vez son una sola. 1.000.000 de personas diferentes formando una denominación, la pentecostal unicitaria. Es lo mismo con la Santísima Trinidad. 3 personas distintas en una sola divinidad. Así es. Nosotros, supongamos que hay en todo el planeta 100 millones de personas. Sabemos mucho más, creo que nada más son 100 las que tienen los chinos. Pero bueno, 100 millones de seres humanos. Somos a la misma vez uno solo. ¿Por qué? Porque somos 100 millones de personas compartiendo una sola naturaleza, que es la naturaleza humana. En la Trinidad hay 3 personas diferentes compartiendo la misma naturaleza divina. Sencillo. Muy fácil de explicar, muy fácil de entender, pero para estos es como explicarles no sé, las divisiones chinas. ¿Cómo se hace una división china? Es difícil. Se enredan, se hacen bolas en su cabeza. Por eso es de que no entienden y atacan la Trinidad. Pero bueno, vamos a continuar con la exposición y con la refutación a esta señorita. Vamos a ver. Déjenme ver, aquí tengo ya los textos bíblicos listos, ¿sí? Entonces ya leímos Isaías 45, verso 5. Yo Jehová, o yo Yahvé, ¿sí? Y no hay nadie más, punto, se acabó. No hay dioses fuera o aparte de mí, no existen. Yo soy el Todopoderoso, ¿ok? Y la señorita nos citó Judas 1:25, el cual dice: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria y majestad, fuerza y poder antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero también aquí nos habla obviamente de que al único Dios, hay un Dios único. Por supuesto, creemos que hay un solo Dios en 3 personas diferentes, no 3 dioses distintos. Entonces hay una deidad única, y eso lo creemos también trinitarios y unicitarios. ¿Cuál es el problema? El problema es que descartan a Jesucristo como verdadero Dios, haciendo creer que el Padre se transforma en Jesús, y a la misma vez el Padre se transforma en el Espíritu Santo. Y eso es completamente una verdadera ignorancia a gran tamaño. ¿Por qué? Lo vamos a mostrar más adelante. Vámonos rápidamente a lo que dice la carta a Tito, carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versos del 11 en adelante. Escuchemos lo que va a decir el apóstol Pablo
acerca de Jesucristo. Ya escuchamos que Yahvé o Jehová en Isaías capítulo 25, capítulo 45, verso 5 dice, yo soy el único Dios verdadero y fuera de mí no hay otro Dios. Bueno, Tito 2, 11 al 13 nos dice, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos con sencillez, justicia y piedad en el siglo presente. Verso 13. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, o hay dos dioses o la Biblia se equivoca, o esta señorita no entiende la palabra de Dios. El apóstol Pablo afirma que Jesucristo es Dios verdadero. Y Jesucristo va a afirmar que Él es el Dios verdadero, el Todopoderoso. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, vamos a ir enseñando que hay tres personas diferentes, ¿sí?, en la deidad, conformada por Yahvé, Jesús y obviamente el Espíritu Santo. Vamos a ir rápidamente, ¿sí?, al libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 1, fíjense lo que dice, cómo empieza el libro de Apocalipsis 1:1. Revelación de Jesucristo, no de Yahvé. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. O sea, Jesucristo es el que va a hablar a través de Juan en este libro de Apocalipsis. Pasamos al verso 8 y nos dice Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Vamos a volver a leer para que entienda bien esa señorita. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Y después empieza a decir, yo, Juan, vuestro hermano, etcétera, etcétera. Para no leer todo eso, nos pasamos al verso 17, donde dice, cuando lo vi, habla Juan, cuando lo vi a Jesús, ¿sí?, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Lo vuelvo a repetir. Pero fíjense lo curioso que dice en el verso 18. El que vive, que estuve muerto, pero que ahora vivo. ¿Quién es ese que murió? ¿El Padre? ¿O fue Jesucristo? Porque Jesucristo en la cruz le rogó al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre o Jesucristo? Jesucristo. Pero no termina ahí, escuchen lo que sigue diciendo. Que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si recordamos por ahí el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18 o 19, donde le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares, atado está en el cielo. Lo que desatares, desatado está en el cielo. ¿Sí? Quien abre, si tú abres, nadie más puede abrir y nadie puede cerrar. Y si tú cierras, nadie puede abrir. Más adelante nos va a decir, obviamente, que Jesucristo es ese que tiene las llaves y que el que abre, y que si Él abre, nadie puede cerrar. Nos está hablando de ese rey, el rey de reyes, Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver claramente que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo mismo dice el Padre en el Antiguo Testamento. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí? Pero después aquí el Señor Jesús añade algo especial que diferencia
del Padre Yahvé, el que estuve muerto y que ahora vivo por los siglos. Eso no lo hizo el Padre. El Padre no murió en la cruz, fue Cristo. Claramente lo dice, ¿no? Gálatas, ¿sí? Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces el que murió no fue el Padre, sino que fue el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero vamos un poquito más allá, porque a mí me gusta un poquito más compartir. Antes que eso, de seguir demostrando la Trinidad, en el libro me voy a basar únicamente en el libro de Apocalipsis. No voy a leer absolutamente nada más a partir de hoy, más que Apocalipsis. Después leemos en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 21, lo que dice. Al vencedor, dice Jesús, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Escuchen, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, el primero, el que está sentado en el trono, ¿quién es? El Padre. Después Jesús se sienta en el trono y él tiene su propio trono. Por eso nos dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, porque yo también vencí y mi Padre me dejó sentarme en su trono. Esto va a ser bien importante. Y esto es bien especial para que nos lo grabemos y no se nos olvide. El que está sentado en el trono es el Padre. ¿Ok? Ahora pasamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a ver desde el verso número 1. ¿Qué dice? Y vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono, o sea, del Padre, un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Después ahí habla de que no había nadie digno para poder abrir los sellos, etc. En el verso 7, pasando todo eso, nos dice de esta manera, y se acercó, entonces vi, desde el verso 6, entonces vi en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. ¿Quién es ese cordero degollado? Jesucristo. ¿Por qué? Degollado quiere decir que muerto, que tenía 7 cuernos, ¿sí? Primero dice, vi de pie, o sea, que está vivo, pero después dice degollado, sacrificado, ¿sí? Estaba sacrificado y vivo, Jesucristo. Un cordero degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7. Y se acercó Jesucristo, el cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Entonces quiere decir, según la teoría de esta señorita y de tantos unicitarios ignorantes, que el Padre tenía el libro en la mano derecha y después él mismo se acerca y toma el libro, ¿no? O sea, él mismo se toma el libro y él mismo lo agarra y lo lee, o sea, no hay. Su lógica es ridículamente ilógica, así sencillamente, ¿no? Y ni siquiera sería cuestión de utilizar la Biblia, solamente un poquito de sentido común, y vamos a entender que las contradicciones del unitarismo es verdaderamente ridícula y absurda. Pero vamos a continuar, ¿no? Entonces, dice, se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, o sea, del Padre. Jesucristo toma el libro del Padre. Cuando lo tomó, dice, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, se postraron, y ahorita van a ver que se postraron para adorarlo, se postraron delante del Cordero, y tenía cada uno cítaras y copas llenas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, etcétera, etcétera. Pasemos un poquito más adelante al verso 12. Dice, y decían los 24 ancianos y los vivientes, decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que en ellos hay, oí que respondían, o sea, toda la creación del mundo decía,
al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero. La I, recordemos que la I es una conjunción que da continuidad, no puede terminar. No hay un punto seguido, ahí ya se acaba, no. Es continuidad. Al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, a ambos, a los dos, ¿sí? Alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron para adorar. ¿A quién adoraron? A los dos, al Cordero y al que estaba sentado en el trono. Puedo dar todo el Apocalipsis, capítulo por capítulo, y todo el Apocalipsis nos va a hablar de estos dos personajes, del Padre y de Jesucristo, siendo adorados y reverenciados. Pero me voy a brincar hasta el capítulo número 19, que es el capítulo donde verdaderamente se va a hacer pedazos la doctrina del unitarismo. En un solo capítulo puedo citar 5 versículos únicamente, y con eso la doctrina del unitarismo se va a la basura, sencillamente. Apocalipsis 19, verso 1. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre, muchísima gente, ¿no? Muchedumbre inmensa que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Léanlo. Su Biblia, Reina Vaquera, la Biblia que ustedes quieran. Menos el libro herético de los testigos de Jehová, ese ni siquiera es Biblia, o sea, ahí sí, ni siquiera le muevan ahí. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. ¿Y quién es el Dios? Verso 4. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo amén, aleluya. Ojo aquí, porque aquí viene lo importante. Aquí viene lo verdaderamente importante. Vuelvo a leer el verso 4 y continúo. Y escuchen bien, por favor. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, amén, aleluya. Ojo con lo que sigue. Y salió una voz del trono, o sea, habló el Padre, escuchen, y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, con D mayúscula. ¡Ojo! ¿Por qué? Vamos a continuar. ¿Quién es ese Dios? ¿Yahvé tiene Dios? ¿Jehová tiene Dios? Vamos a escuchar lo que dice. Vuelvo a leer el 5. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Verso 6. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa como un ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios todopoderoso. Pero ¿quién es ese Dios todopoderoso? Escuchemos. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Cordero. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué el Padre lo llama en el verso 4 su Dios? Si solamente hay uno, dice esta señorita. Y todos los unicitarios ignorantes. ¿Por qué es lo que dice que solamente existe uno? Que Jehová o Yahvé es el mismo Jesucristo y es el mismo Espíritu Santo. Pero ¿por qué aquí entonces Yahvé mismo está llamando a Jesucristo su Dios? Alabad a nuestro Dios, dice Yahvé o su Jehová, que ya ese nombre ya no existe, ya no es correcto, oficialmente por las sociedades bíblicas. Entonces, ¿cómo es posible que Yahvé haya llamado a Jesucristo su Dios? Diciendo a nuestro Dios, él mismo se está involucrando, se está incluyendo ahí, a nuestro Dios, alabad a nuestro Dios. ¿Cómo es posible? ¿Es uno solo? No es uno solo, mis queridos hermanos. Pongan mucha atención a las Sagradas Escrituras, por favor,
Porque gente como estos son los que están llevando la destrucción del cuerpo de Cristo. De por sí, el cuerpo de Cristo está fragmentado en 90,000 partes gracias a Martín Lutero y a todos estos personajes que empiezan a fundar sus changarros por todos lados, ¿sí? Y esta peste se propaga en todo el mundo, día tras día, tras día, tras día, ¿sí? Y de la Reina Vaquera, que tengo aquí, 1950, le voy a leer un pasaje muy bonito. Que escuchen todos, por favor, porque nos nos concierne a todos. ¿Ok? Nos concierne a todos la palabra de Dios. Específicamente este verso que voy a leer. Gálatas 1:8 en adelante. ¿Sí? Gálatas 1, verso 8 y siguientes. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio como este, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra aquí que está escrita es anatema y esa la cambiaron porque sonaba muy fuerte, ¿no? Sonaba muy agresiva esa palabra. Maldito, entonces se corrigió un poco para suavizarla. Aquí no suavizamos nada. La palabra dice, sea maldito, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Si alguno os anunciare otro evangelio, ¿sí? Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y para todos aquellos que escuchan a estos personajes, ¿sí? Ojo, ¿por qué? ¿Persuado yo ahora agradar a hombres o a Dios? Pregunta. ¿O es que trato de agradar ahora a los hombres en lugar que a Dios? Si o busco agradar a los hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si usted